árboles, comerían los árboles. Bueno, vamos a la inflación. Planteo un poquitito. Inflación es aumento de precios. No hay otra definición. Deflación es caída de precios, inflación es sube de precios. La inflación se explica por esto, 10, 15, 20 razones. No hay una razón, no es una explicación monocausal, es múltiple. No solo es múltiple en el tiempo, sino que a veces es múltiple en una misma coyuntura. Interactúan fuerzas, elementos, se van potenciando, se van minimizando, pero eso es lo que ocurre. La inflación es como la fiebre, es una expresión de problemas que hay por detrás. La fiebre expresa una infección, un problema, un síntoma. Es un síntoma, exactamente. La inflación es como también un barómetro de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si la autoridad económica, la autoridad política o económica decide hacer un cambio distributivo de ingresos, ¿sí? O decide implementar política económica incluso, ¿sí? Por ejemplo, si ahora, si uno pensara ahora que trataría de fomentar las exportaciones, trataría de mejorar la posición de ingresos del sector agropecuario, esa política económica y todas las políticas económicas se expresan a través de los precios y de los cambios en las relaciones de precios. Esas son dos cosas fundamentales. Los precios relativos. Los precios relativos. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, primero, no crecen todos los precios por igual. Y menos aún, no crecen todos los precios de manera simultánea. Porque si uno pensara en un absurdo, es que hoy van a crecer todos los precios 20% y en el mismo instante, 8:15 de la noche, todos aumentan y estamos acá arriba de la misma manera que estábamos acá abajo. La inflación inevitablemente o deliberadamente implica cambios en las relaciones de precios. Deliberadamente, sí. Me parece fundamental la palabra deliberadamente porque la inflación puede ser un instrumento de política económica y en muchos casos es un instrumento de política económica. ¿Sí? En estos casos... Perdón, ¿no? Lo que sucede ahora que también sería oportuno poner, digamos, también como esto que es deliberadamente, es sostenido y generalizado en la inflación que tenemos actualmente. Ahora vamos a ver esto. Entonces yo lo que quisiera ahora es plantear las teorías de la inflación, que ustedes tengan un mapa de todas las píldoras que explican a la inflación. Y ustedes, por su propio criterio, qué sé yo, por lo que sea, utilizarán 1, 2, 10 de las teorías, cada cual diferentes, polemizarán entre ustedes, pero el criterio es tener instrumentos para tratar de entender la cosa. ¿Hay alguna epistemología de esto? ¿Qué significa epistemología? Teoría de la teoría científica, rigurosamente. Sí, es claro. En economía hay mucha epistemología, filosofía. Sí, claro que sí. Pero de la inflación, prefiero, sí. No sé. A ver, ¿a qué te referís ahí? Yo lo que encuentro dentro de mis limitados conocimientos de la economía, lo que veo es que siempre hay muchas opiniones sobre las cosas, pero son sobre cosas concretas, pero falta un background teórico o algunos conceptos, algo abstracto desde conceptual que nos permita como herramientas conceptuales que nos permitan pensar el fenómeno, porque si no, lo que me parece que sucede es que hay 20 factores y siempre toman 1 o 2 o 3 o 4 o 5 y no siempre los mismos y nadie toma los 20. Te entiendo perfectamente. Lo que más coincido totalmente con vos y eso es lo que trataríamos de hacer ahora, de explicar, no te digo los 20, pero los 15 sí, esa lógica. Pero si vos te pones a pensar en términos de que la inflación
no es un incremento de precios simultáneos ni en la misma proporción todos los precios, y los precios son la expresión más sintética de los ingresos concretos. El productor de garbanzos, si los precios de los garbanzos crecen en relación a todos los demás precios, a él le viene bien y tiene ingresos. O sea, la inflación como factor que se genera desde la autoridad económica, en alguna medida tiene intereses sectoriales, de clase, lo que vos plantees. Si esto es así, si en la inflación tenemos procesos redistributivos de ingresos, la ideología está presente. Totalmente. ¿No es cierto? Porque el comunicador que va a defender este tipo de movimiento de precios lo va a decir que lo está defendiendo desde la teoría económica. Alguna teoría económica le va a cuajar, no las otras. Entonces, la economía es economía política. La economía es economía política. Sí. Exactamente, es economía política. Entonces, en ese esquema, lo que podríamos empezar a ver también es qué sesgo en la distribución del ingreso provoca cada interpretación. Esa es la otra cosa que podríamos estar viendo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Si hay inflación alta, es porque alguien está moviendo los precios para que cambiemos la estructura de precios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que acaba de decir Cristina ayer, o qué sé yo cuándo lo leí hoy, que después de octubre no viene un plan de ajuste, ni un plancito de ajuste. El plancito de ajuste significa que va a mover los precios de una manera, ¿sí? Va a haber un poco más de inflación, pero en el plan de ajuste se definen ganadores y perdedores. Siempre se definen ganadores y perdedores. En el momento en que se modifican las estructuras de precios, en el momento en que se cambian las relaciones de ingresos, en la economía se produce un proceso inflacionario, inevitablemente. ¿Sí? Porque después vamos a ver el estructuralismo, los precios solo suben, la mayor parte de los precios, solo crecen. Cuando se produce se instala una política donde deliberadamente se cambian los precios relativos, puede haber sectores contestatarios, obviamente los hay. Si pensáramos, los que tenemos cumbres blancas, nos acordamos de Rodrigo, a ese le fue yendo alguna de las que... Pero me acuerdo cuando peinaba caras. Ahí le quedó cumbrecita. Si ponemos a pensar en Rodrigo intenta un cambio de los precios relativos y aparece Lorenzo Miguel, le contesta y le equilibra ahí. Entonces, la tasa de inflación también está expresando conflictividad en la sociedad. ¿Sí? Está expresando cambios en la política económica que se van a implementar vía cambio de los precios relativos, pero también está expresando no aceptación de ese nuevo set de precios. Entonces la conflictividad social es lo que va a enfrentar a eso. ¿Sí? También después de un cambio de precios relativos, o de un plan de ajuste o lo que sea, puede aparecer, después de la tormenta, la tranquilidad en el mar. Pero no significa que los actores sociales estén aceptando ese esquema distributivo. Por ejemplo, antes de decir la teoría, si nos ponemos a pensar en el 2001-2002, del 2001 al 2002 pasa el tipo de cambio de 1 a 4 en algún momento y después baja a 3, pero hay un cambio brutal de los precios relativos, brutal digo en términos significativos, pero con una tasa de desempleo del 25% abierto, un subempleo de otro 25%, en ese esquema de cambio de precios desde que viene desde la devaluación, el asalariado dice, yo ni pido, ¿qué voy a pedir? Aumento de precios a ver si me echan todavía. Yo por lo menos me conformo estando acá. Ahí hay una pseudo estabilidad, pero donde hay latente una no aceptación de esa distribución del ingreso. ¿Sí? O sea, la inflación implica o se puede leer desde un cambio en los precios relativos e imposición de un nuevo set de ingresos. Pero la no inflación implica la aceptación de ese set. Puede estar latente
el pedido y que no haya condiciones concretas para que se exprese. ¿Está bien? Ese va. Así interpreto la inflación. No la interpreto como un concepto monetario, como el monetarismo dice que es. ¿Sí? El monetarismo plantea eso. ¿Está bien en ese como introductorio? Entonces vamos a empezar con las teorías. Hay un montón de teorías explicativas y las vamos a tratar de ver todos en lo posible. Sí. ¿Precio relativo qué es? Precio relativo es una relación de precios. ¿Se acuerdan que en algún momento partimos en el curso de los planes de ajuste y hablábamos de relaciones de precios? Y decíamos, relaciones de precios básicas en la economía son tipo de cambio, salario. Tipo de cambio, salario. ¿Se acuerdan de eso? No. Sí. ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, con voz femenina. ¿Vos también? Salario. ¿Sí? Si ¿se acuerdan? Decíamos, si el tipo de cambio en relación al salario crece, se favorecen las exportaciones, las importaciones se desalientan, pero se promueve la producción interna. Acá hay un cambio de precios relativos, un cambio en las relaciones de precios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tarifas públicas, salario era el otro. ¿Se acuerdan? Entonces, de esta manera hay que visualizar a la economía. No hay que visualizarla desde precios aislados, sino en términos de relaciones de precios. Siempre en pares. Pares de precios, exactamente. ¿Sí? Si alguna vez la cabeza nuestra empezará con el nivel tridimensional, entraremos con 3 relaciones, porque ¿sí? Son más. Pero relaciones de precios es eso. Que un precio hay que pensarlo en términos de los demás. Puede ser en términos de algún gran agregado, como el costo de vida, como los mayoristas. Por ejemplo, fíjense, una relación. Costo de vida, precios mayoristas. ¿Ok? En el 2001, esta relación se redujo. Vamos a plantearla de nuevo. Precios mayoristas, costo de vida. Esta relación crece. O sea, los precios mayoristas en el 2002, 2003 crecieron más que el costo de vida. ¿Qué significa esto? ¿Quién ganaría acá? Los supermercados. Los supermercados, exactamente. El supermercado puede aumentar los precios, ¿sí? El mayorista o el productor incluso aumenta los precios y los salarios o la demanda no aumenta. Podemos comer más. ¿Sí? Exactamente. Yo no me acuerdo los números, pero en el 2001-2002 el costo de vida en un periodo largo de un par de años, esto creció 50% y el otro superó los 100%. No me acuerdo los números exactos. O sea, acá lo que estás viendo es que no solo desde precios sobre precios, sino en agregados de precios, en la cadena, ¿sí? Y también hay redistribuciones de ingresos. Entonces lo tenemos que analizar en pares de precios. ¿Por qué? Porque al supermercado le interesa cuánto me cobra el productor y a cuánto vendo yo. ¿Sí? En ese plano, el supermercado, perdóname, en este plano, el supermercado pierde. El supermercado pierde. ¿Por qué? Porque le cuesta más, no puede aumentarlo, reduce su margen de ganancia. ¿Okay? En ese plano. O sea, el minorista pierde precios minoristas, gana el mayorista. Pero también el productor de leche, que tiene una función de demanda inelástica, o sea que a pesar de aumentar los precios, tenés que consumir leche igual, por eso tenemos blancas las cosas, porque tomamos leche mucho cuando éramos chiquitos, los que tomábamos leche llegamos a esto. Y en cambio, qué sé yo, el de las camisas, una camisa, por ejemplo, en relación a la leche, cuando estamos en un proceso altamente inflacionario, la camisa se aumenta de precio, la gente la compra. No la compras y listo. No la compras y el otro tenés que comprarlo. O sea, también hay precios que pueden crecer y hay precios que no pueden crecer. Por eso realmente la inflación perjudica al más pobre.
pero La perjudica. inflación perjudica al más pobre. Claro, porque Gran perjudica, pregunta. y sí, perjudica que Sí, gran pregunta. a los bienes necesarios, como la leche, y no al bien por ahí no tan necesario como puede ser una camisa de lujo. Y a determinados rubros. Claro, También. pero por No ejemplo, sé, la leche no se no va a sé. dejar de comprar, aunque siga subiendo no se va a dejar de comprar. Sí. Yo si una camisa sube la dejo de Sí, comprar. claro que sí. Entonces, Sí, claro. el O que- no nos el que pasó en el consume- 2002-2013. El que eso, consume claro, más, sí. más de su Sí. dinero, lo consume más en bienes, leche, pan, Sí. básicos, La lógica te dice eso. cada vez pierde más. Por eso la inflación es contra el impuesto al pobre, como le digo. Sí, pero depende de cómo es el cambio de precios relativos. Depende de cómo es el cambio de precios relativos. Y yo tengo la impresión que suele ser así, pero no siempre es así. Pero Sí, sí. no sé, yo no tengo respuesta a esa análisis, pero me parece fundamental. Pero tampoco me parece que podemos pensar en blancos y negros. Fijo, digamos. No, en ese sentido. muy no. dinámico. Cada coyuntura tiene un dinamismo muy peculiar. Hay un amigo que falleció el año pasado, un economista divino, Adolfo Canitro. Claro. Sí, fabuloso. Sí, Fabuloso. fabuloso. Y él decía, a la economía le explican 3.508 factores. Está bien. Y en momentos interactúa todo. Dice, y usaba una palabra guaranga para decir, esto más que una economía es otra cosa. Con K. Sí, con K de K. De Ki. De Ki. Y él decía, pero 3 factores explican el 93%. Y lo que tenemos que buscar es esos 3 factores y ver cómo interactúan esos 3 factores. Y el otro se va a colar de alguna manera. ¿Sí? ¿Tres cuáles eran? No sé, te digo 3 por decirte Sí, por decir algo. una cosa. Sí. Vos estabas preguntando algo. No, que en esa época las empresas, los supermercados empezaron a tener segunda marca, tercera marca, cuarta marca para que Seguro que sí. el consumo... Seguro. El ser humano tiene una dinámica y una capacidad de adecuación y de pensamiento fabuloso. Sí, hasta apareció el invento esa estafa de los créditos en los clubes de trueque. Claro. Una estafa. Y el 3x2 también. El 3x2, pero yo creo que esa cosa del crédito, ¿sí? Que fue una estafa espectacular a las pobres viejitas, sí, nos podríamos poner a hablar mucho sobre esa cosa. Pero la estafa sigue estando hoy día en los supermercados, con las cadenas, con las ofertas. Hay un día sí. donde vos vas y compras Sí. 20% menos y vas al día siguiente y tenés que pagar el 20% más y es inamovible. Eso es, Sí, es una estafa terrible. Vos vas a pagar con plata y pagas con tu plata y vos sentís que te están robando 20 pesos y pagas con 100. Sí, siempre yo cuando voy y una señora está adelante y paga efectivo y está el día de los ¿Querés 15, prestarle la tarjeta? me da ganas de decirle, tome la ¿Querés prestar la tarjeta. tarjeta? Deme Sí, Es claro. una estafa absurda. Sí, exactamente. Pero Pero ahí es la estafa, Es una estafa. perdona, es la estafa del fisco esa, no es la estafa del supermercado. Porque el fisco lo que promueve es la bancarización. Claro. Con la bancarización estás pagando impuestos, no podés negrear ahí, de ninguna manera. Con el efectivo podés negrear. Entonces, esa cosa es una cosa de impositiva. Pero aún en la máquina timbradora que tiene el supermercado, por eso para hacer un negocio chico, en el supermercado tienen máquinas fiscalizadas. ¿Cómo? En el supermercado tienen las máquinas fiscalizadas, las que emiten los tickets. No, sí, pero no es por el supermercado, es por la pobre viejita que hay que bancarizar. A la viejita hay que bancarizar. Claro. Al revés. En ese sentido. Cosa que te parece más atroz la cosa, porque hasta hay un tema cultural ahí, ¿cierto? Bueno, vamos con las teorías de inflación. Primera teoría. Inflación de demanda. ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? ¿Qué tema dimos la clase pasada? Voy a abrir la puerta y le voy a decir lo de...
El que no se acuerda se va. Te va a quedar Así vacío. que No querés intentar. ¿Se acuerdan que vimos modelo keynesiano? Modelo keynesiano, Sí. Todos sabíamos, estaba sobreentendido. Estaba sorprendido. Todos los Claro. gráficos, todo. Y podemos hacer medio minuto de silencio y recordar en la cabeza lo que pensamos y lo que sabemos del modelo keynesiano. Pensemos en lo keynesiano. Inflación de demanda. Tenemos. ¿Se ve bien acá más o menos? Sí. Tenemos precio y cantidad, y Q. Y esta es la curva de demanda. ¿Sí? Esta es la curva de oferta. La demanda es función de alguna cosa. ¿De qué depende la demanda? De un bien. ¿En función de qué? El precio. En función del precio. La sensación de necesidad, digamos, de escasez. La No. propaganda se llama. Sí, vamos a llamarlo de otra manera, vamos a llamarlo los gustos a eso. Nos cambian los gustos la publicidad. Sí. ¿Puede ser? ¿Qué otra cosa? Y la oferta. No, la demanda es demanda, la oferta es oferta. La temporada. ¿Eh? La temporada, digamos. La estacionalidad. Bien, la estacionalidad. ¿Qué más? ¿Trabajás? Sí. Poder de compra. Ingreso. Ingreso, exactamente. Te aumenta tu salario y aumenta tu demanda. El otro es ingreso. ¿Sí? Los bienes sustitutivos del producto. Hay una cantidad muy grande. Segundas marcas. Lo que sea. Hay una cantidad muy grande de factores más allá del precio. ¿Ok? El simbolismo, ¿qué significa? Y en cambio acá estamos solo trabajando con precio. La curva de demanda, esta es la demanda, esta es la oferta, y solo relacionamos nuestra conducta. Dice que si los precios bajan, compramos más medialunas. Si los precios suben, compramos menos medialunas. Pero si nuestros ingresos aumentan, al mismo precio compramos más. Se traslada la curva. En estas otros factores, la curva se mueve. En cambio, con el precio, uno se mueve a lo largo de la curva porque es conducta. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Llegó hasta allá, por lo que veo, que al final dicen que sí. Entonces los del medio que no dicen nada, entendieron. Ahí hay incidentes de lo que usted explicó antes también. La leche, digamos, uno necesita comprarla de cualquier manera. Sí, la leche va a tener, exactamente, pero la leche va a tener, seguro, la leche va a tener esta forma de la curva de demanda. ¿Sí? Porque cualquiera sea el precio, yo voy a demandar casi siempre la misma cantidad. Es muy poca la variación. En cambio, cuando yo tengo Puede variar la calidad. la camiseta, Claro. la tengo acá, me varía el precio y puedo tengo que comprar la camiseta. No tengo problemas. O sea, esto se llama elasticidad. ¿Sí? Son curvas más inelásticas. La leche sería Las de primera necesidad. Primera necesidad. Inelástico. Inelástico significa que poca reacción de la cantidad demandada a variaciones en los precios. Y a variaciones significativas en los precios. En cambio acá, las variaciones en la cantidad demandada a variaciones en los precios son muy marcadas. ¿Ok? Curvas elásticas. Joyas, Claro. para nosotros los viejos señoritas, ¿sí sabemos? Geishas. ¿Eh? Geishas. Perfecto. ¿Está bien? En este plano. Entonces, el primer esquema es que la inflación de demanda, si hay incrementos de ingreso, muchas veces dicen es porque la economía se está recalentando, porque la gente está teniendo más ingresos. Por ejemplo, se dijo ahora con lo de ganancias, al tener la gente unos pesos más ahora a partir de fin de mes, va a haber incremento de demanda, va a haber inflación. ¿Sí? Esa lectura estuvo o está En En el en exterior, esta hay coyuntura. incremento de demanda. ¿Cómo? En el exterior. Pero está bien, vos podés decir que está bien y podés decir que está mal. Hay un grupo de gente que dice que es así, otros se ríen, que me parece que está bien el concepto.
Pero entonces, esto es eso. Hay inflación de demanda, o cuando hay incrementos en los ingresos, hay inflación de demanda. En los ingresos de la población. ¿Está bien? Primer concepto básico. Segunda definición de inflación. La inflación es inflación de costos. ¿Sí? Dibujamos el mismo grafiquito. Precio, cantidad, tenemos la demanda, tenemos la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es por detrás. Acá yo empresario ofrezco esta cantidad a este precio, esta cantidad a este otro precio. ¿Por qué fijo ese precio? Porque tengo mis costos acá atrás. Tengo mis costos más mi ganancia. Si supusiéramos que las ganancias son un margen bruto constante, un markup, por ejemplo, como hace el camisero, el que vende camisa, que duplica el precio, lo remarca 100% cualquiera sea el precio. ¿Sí? Significa que cualquier cambio en la curva de oferta implica cambios de costos. ¿Cuál es el costo principal que está acá? Mano de obra. La mano de obra. ¿Sí? Es que la misma cantidad yo lo voy a producir a un precio mayor. Entonces la curva de oferta se me traslada para acá. ¿Sí? Entonces, esta es la otra visión. La inflación de costos se deriva de incrementos de salario, fundamentalmente porque el salario es el componente central de los costos, porque hasta los insumos podemos ir derivándolos y también tienen salario, el otro insumo tiene salario, el otro insumo tiene salario, entonces siempre podemos armar una cadena donde están los salarios. Esta visión de la inflación de costos es la que plantean la presión de los sindicatos lleva a inflación. ¿Por qué? Porque lleva incrementos de salarios. ¿Sí? Cuando se plantea que viene incrementándose los salarios y el incremento de salarios lleva inflación, la lectura viene de acá. Inflación de costos. Se traslada la curva de oferta. Se traslada, no es que nos movamos a lo largo de la curva de oferta, se traslada la curva con otra relación de costos en la producción. Sí. Profesor, en el caso 1, también es incremento de salarios, es incremento de ingresos. Sí, ¿no? pero exactamente, pero el incremento de salarios se expresa en la curva de demanda. En cambio acá, el incremento de salarios se expresa en el precio que fija el productor. ¿Ok? El producto sale más caro, yo tengo más salario y pueden de pronto aparecer los dos factores acumulándose también. Claro, eso. ¿Sí? O sea, que nosotros de pronto vayamos a esta cosa, estamos vendiendo la misma cantidad pero a un nivel de precio mayor. El mismo trabajador, si fuera aquella curva de la leche o cualquier producto de canasta básica, está comprando más. Está comprando más. Exactamente. O sea, las teorías son caricaturas que las vamos cerrando, pero que van interactuando. Por eso yo le decía, no es un proceso de inflación monocausal, sino empiezan a integrarse. Y empiezan a integrarse en este plano perfecto que decís vos, ¿no es cierto? El 1 y el 2 tiene connotaciones que pueden ser explosivas. ¿Está bien? Una pregunta, doctor. En alguna clase usted había hablado que uno de los fenómenos... ¿Querés anotarlo lo que dije? Está en YouTube grabado. No lo inventás, ¿no? Uno de los fenómenos de la inflación tenía que ver con esa cuestión del primer mes, o sea, los primeros días del mes, cuando un trabajador percibe el salario y sale a comprar. Yo no dije nunca eso. No, eso no lo dije nunca lo pensé. Uno de los fenómenos que ocurrieron. Puede ser un colega equivocado que haya dicho eso, pero yo no lo dije, te juro con sinceridad. Yo no creo en esa estacionalidad. No, te quería preguntar si... No creo en la estacionalidad del primero de mes. Si tenía que ver con esta cuestión. No, pero puede ser. Sí. Puede ser. Ponele 3 estacionalidades del primero de mes. Todo es válido. Todo es válido. Esto es válido también. Por ejemplo, fíjate, la economía argentina está cargada de estacionalidades. Una estacionalidad, julio. La vaca tiene frío, la vaca no toma agua, la vaca no toma agua,
tiene menos leche. ¿Sí? Como todo, tiene menos leche, además se embarra el campo, los lácteos aumentan de precio. Buscás las estadísticas de julio, agosto, queso, leche, yogur, todo aumenta de precios, estacionalidad. Sí. Terrible. Marzo. Después está de otro tipo, el precio del chocolate en marzo, abril. No, en marzo, ¿cuál estacionalidad tenés? Colegio. El colegio. El colegio tenés estacionalidad. En diciembre tenés la estacionalidad de fin de año, tanto que históricamente en la Argentina vos tenías diciembre un incremento, suponete, de 20% de precios y en enero deflación del 10%. Es lo que estás planteando vos. Vos estás planteando una estacionalidad asociada con el momento de cobro. Otra estacionalidad absolutamente relevante que se confundía en la Argentina es que en diciembre-enero está empezando la cosecha fina. Salud, grande. Muchas gracias. Y está empezando la cosecha fina, ¿sí? Y la cosecha fina es la cosecha ¿de qué cosa? Trigo, avena, grano fino. Los granos finos, del trigo, fundamentalmente del trigo, la cosa básica. El maíz también. No, el maíz es en mayo. Ah. No, el maíz es en mayo. La del trigo. El productor de trigo y la sociedad rural que buscaban antes. Mayor precio. No precios, una devaluación. Siempre la Argentina tuvo devaluaciones en diciembre o en enero. Más en enero que en diciembre. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad de lobby muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre el Estado para lograr un incremento del tipo de cambio. El incremento del tipo de cambio lo beneficia porque el precio... Pueden exportar. Pueden exportar mejor también. Exporta mejor, porque el precio del trigo se fija en los mercados externos. Cuando yo logro la devaluación, tengo en relación a todos los demás un incremento de ingresos. Siempre se dijo en Argentina, estos bichos nos largan la devaluación en enero porque estamos todos en Mar del Plata. Y entonces estamos pensando en los pajaritos, pensando en otra cosa, pero no es así la razón. La razón es que hay una razón concreta de intereses. Ahí tenés una forma donde la inflación tiene una lógica estacional, pero en la distribución de los ingresos. Económica. En términos de ingresos, en términos de relaciones de o el pescado en Semana Santa. Bueno, por eso decía chocolate. De estas estacionalidades tenés a montones. Claro. La otra puede ser la tuya. Podemos poner acá... Yo lo decía más como un fenómeno social de la clase consumista nacional. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación... yo creo en cosas de la derecha a veces, y creo a veces en cosas que planteó Milton Friedman. Milton Friedman planteó que las demandas, estas demandas, dependen de los ingresos permanentes. Y a veces es cierto, cuando vos de pronto tenés cualquiera, tenemos un contrato de pronto, en 15 días nos llovió 8 mangos y hacemos un gasto que no hacíamos y después volvemos a la vieja estructura, ¿no es cierto? Si es así, que tenemos una conducta asociada a nuestro ingreso permanente, la estacionalidad por el ingreso no puede ser cierta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros repitiendo todos los meses una conducta asociada a nuestro ingreso permanente. Sí es probable que tengamos, como vamos al supermercado, cuando vamos al supermercado, el 4 o el 5 peor, si la tarjeta cierra el 27, el 28 tenés lleno el supermercado de gente. ¿Por qué? Porque va a pagar el otro mes. Vos tenés estacionalidades por ingresos, por expectativa, eso lo tenés. Pero creo que queda muy diluida en relación con este concepto de Milton Friedman del ingreso permanente. Porque te dirían, no tiene por qué aumentar los precios. Si la gente tiene el mismo ingreso. Si de pronto tiene un ingreso así, bueno, esa persona, pero no la masa del conjunto va a modificar su conducta de consumo. Pero eso está. Pues yo pondría un tercero acá, acá, y la llamaría estacionalidades. Porque ¿ustedes se acuerdan del ¿Sería inflación por estacionalidades? Sí, claro. Digo yo lo que estamos...
para que no la traía en el bagaje, pero me parece interesante el planteo y sale como posible explicación. ¿Se acuerdan del plan austral? Del plan austral estaba la gente del Ministerio de Economía, Surruil, Calitro, Frenkel. Frenkel en las clases económicas, que era el jefe de asesores de economía, me parece, ahí con Surruil, él planteó que el precio de las verduras se estaban matando al plan austral. El plan austral se hizo junio, 14 de junio del 86, ¿no? Y junio, julio, agosto, y la visión de él era, como largaron la congelación, era todo aumento de precio puede ser catastrófico. De pronto llovió, como hoy llovió, y en Escobar se inundan los caminos de tierra, el camioncito no entra, y al no entrar el camioncito no llega la verdura al mercado central. ¿Qué pasa? Sube el precio de la verdura. Sube el precio de la verdura. El aumento del precio de la verdura nos está haciendo trizas, por no decir una barangada, el plan austral. Y vos decís, o hay ingenuidad, o algo pasa, pero vos tenés también una estacionalidad. Seguramente, si te ponías a remontar hacia atrás, vos tenías ahí una estacionalidad asociada con el precio de la verdura. El cielo es contrarrevolucionario. No solo el cielo es contrarrevolucionario. Nosotros decíamos, los bolivianos los están destruyendo ustedes. Otra vez vino Evo Morales y su cruzada ¿no? Y son los que manejan Escobar, y ahí contra las solitas y los otros. Y vos decías, es un absurdo. Vos decís, ¿cómo podés, como autoridad económica, plantear semejante barrabasada? Claro, entonces vos, ¿cómo empezás a pensar la realidad mal? ¿Y cómo la corregís? Peor. Sí. Pero no hay una estadística, por ejemplo, que se repite. Sí, claro. Seguro que sí, seguro. El martes fue 34.9, ¿no? Sí. Y todo el mundo dijo la máxima, fue histórica, nunca más. Y de pronto apareció que en el 1940 y pico había habido un agosto con un día mayor, con un precio mayor. Esa información es fundamental. Sí. Y la información de precios en términos de esto, lo que vos decís, la estacionalidad, me parece fundamental. Porque si lo hubieran asumido como un tema de estacionalidad, interpretaban distinto y no le echaban la culpa al pobre Quintero de cualquier lado como culpable de la inflación. Ahora, yo puedo creer que esta gente lo diga, pero no puedo creer que esta gente lo crea. Claro. Bueno, sí. ¿Es un problema mío o...? Comparto. No, es parte de la... Comparto totalmente, pero yo no sabés que Frenkel lo decía en las clases de ciencia económica. O sea, digo, Sí. falta de... Bueno, tenía que cobrar todos los meses. Falta de... de prevención. No, falta de prevención no, es... yo digo, pero está bien lo que voy a decir, pero no falta prevención. Yo tengo la sensación que el ser humano tiene un grado, algunos más o grados menos, de estupidez. Y el grado de estupidez varía a veces en una misma persona, en cada persona. Había un grado de estupidez, me parece. Yo estuve en el infinita. CNS el otro Uno. día. La otra, que me parece más explicativo, hay un grado de soberbia infinita. ¿Por qué? Porque lo que yo hice como plan es perfecto. Y vinieron estos tarados quinteros y me aumentaron el precio de la espinaca. Me Y cambiaron el la precio de la variable. espinaca me destruye todo lo mío. Porque lo mío es correcto. Es perfecto. Absurdo. Pero yo creo que esa es la explicación, que viene desde la soberbia del hacedor de la política económica. Ahora, me parece a mí. ahora sí. No, también viene de la... Ahora, por eso yo al principio le pedía una epistemología, porque si lo pensamos de la complejidad, quiero creer que tiene que haber alguna estructura teórica que nos permita pensar esto. Sí, claro que sí. Sí. Pero fíjate, Y no caer en estas esto tiene pequeñas cosas. razón. Dale, vamos bien, porque ahora viene el otro jueves, seguimos con la inflación. Dale. Profesor,
Lo estuve... ¿Me vas a decir estúpido? No. Pero le levanta. No. Pero por eso me hizo hacer. Amenaza. El dedo acusador. Sí, yo digo, traigo a mi nieto acá y lo castiga. Tuve una secuencia de conferencias estos últimos 2 días en la biblioteca del Congreso, donde hablaba una cantidad de economistas bastante importante del sector académico, pero la mayoría se basaba en las estadísticas del INDEC de los últimos años, que sabemos que no son reales. Entonces es como querer, digamos, ¿cómo se dice? Pasar por encima de la inteligencia de uno y tratar de meterle algo que sabemos que no existe. Sí, pero da la impresión de que en ese caso puede haber pasado algo similar, que le dicen, mire, depende de la verdura o de la remolacha. Pero es cierto, para engañar pero eso a la gente. salís y lo decís en la televisión, pero no vas a la clase, a los alumnos, eso es señalarlo. Cuando vos se lo decís a los alumnos, lo tenés escrito además en un paper o en un artículo, ¿Cómo incluso? vos estás convencido. Estás convencido. De acuerdo. ¿Eh? Sí, no es que no estoy convencido. Necesitan psicoanálisis. Necesitan psicoanálisis. Sí, bastante largo. Sí. Cuarta. Vamos a ir aleatoriamente. Después ustedes agarran. Le conté lo de las píldoras del SIDA, se los conté. ¿No los conté? No las tomamos. No, fue con otro grupo. Otro grupo. Yo se lo cuento a todos, a mis nietos. Que nacen mis nietos y les cuento la historia del SIDA. A ver. ¿La historia del SIDA cuál es? A ver. De pronto aparece el SIDA, vaya a saber por qué razón, y algún laboratorio saca una pildorita, se la dan y no pasa nada. ¿Eso lo conté? Sí, lo conté. Sí. El cóctel. El cóctel, exactamente. Esto es el cóctel. Esto es el mismo cóctel. O sea, vamos viendo todas las píldoras y vos decís en cada coyuntura engancho una o interacción o alguna. ¿Sí? Me acordaba de la cosa. Cuarto se llama curva de Philip. ¿La vimos esto o no? Sí. Me parece que hay 2 sedes. Me parece que es esa sede. Sí. ¿Sí? La dibujamos y después la borramos. Phillips era un economista de Nueva Zelanda, que analiza la economía inglesa o británica desde 1950 hacia atrás 100 años. Y se pregunta una cosa muy simple, dice, ¿cómo varía la tasa de salario puntito lo llamamos, que es la... ¿sí? ¿Cómo varía el salario porcentualmente cuando varía el desempleo? La pregunta es esa. Y creo que hasta los chicos nuestros, los más chiquititos, te dicen, flaco, es absurdo, esto es como una obviedad. Así. ¿Así puede ser? Perdón, ¿cómo es? Salario sobre tasa de... desempleo. Esto porque en las teorías, en los libros de texto está como el employment de los ingleses. ¿Sí? Vamos a ponerle desempleo. Acá. Desempleo. ¿Ok? Desempleo. Con la tasa de variación del salario. Cuando aumenta el desempleo, aumenta la tasa de crecimiento del salario. Y dicen que al revés, ¿no? ¿Eh? Dicen al revés, que a menor salario... No. La relación de causalidad es de acá a acá. Sí. Aumenta el desempleo, Baja el salario. al revés. Este hombre se pasó varios años investigando algo que nosotros lo dijimos en 3 minutos, en 4 segundos incluso. Es así. Si fuera argentino lo sabría. Si fuera argentino, ni lo tendría que estudiar. Claro. Pero el tipo que dice, no era tan plano austral. El tipo dice, los precios se forman por un par de componentes solo, se forman por ¿qué suman los precios? ¿Qué cosas sumas para formar un precio de este Costo. salario más costo de materia prima, más ganancia. ¿Vimos esto? Tal vez. Lo vimos ayer. Uno más ganancia. ¿Está bien? Sí. Esto por uno es el costo, esto por la tasa de ganancia da el precio. ¿Sí? Entonces este hombre dice,
La materia prima se conforma de dos elementos, salario más materia prima. La materia prima se conforma de salario más materia prima. Entonces todo esto es salario. La tasa de ganancia es como la del camisero, le aplica el 100% a todas las camisas, esto es constante. Entonces dice, la variación de precio viene por la variación del salario. La variación del salario. ¿Ok? Entonces, ¿qué saca de acá? Y saca de acá salario, reemplaza salario y va a decir que acá está la inflación. Entonces va a decir que la inflación es función del nivel de desempleo. Si pensáramos en el 2001-2002, la inflación fue reducida porque teníamos un nivel de desempleo brutalmente. No hay demanda. No hay demanda. No hay demanda, el trabajador está atemorizado de cualquier planteo, entonces, y él dibujaba esto hacia acá. Decía, en algún momento se corta, y ya con tal nivel de desempleo tenemos deflación de salarios, deflación de precios. ¿Ok? Claro, que nadie puede comprar nada. Nadie puede comprar nada. ¿Estamos bien? Entonces, hasta que inventaron lo de Grecia ahora de que las cosas con fecha vencida también se pueden vender. ¿Qué dices? En Grecia. ¿En Grecia? Sí. ¿Ah, sí? Sí, Ay, por eso ellos venden venden el panteón tan viejo, lo venden como... Lo van a vender. Ellos siempre vendían cosas antiguas vencidas. Tienen una Podemos comprar acero. Sí, también. Bueno, los mexicanos de Vigo están vendiendo más barato el pan que es cercano a la fecha de vencimiento. ¿Ah, sí? Aquí, claro. Acá. En las estaciones están vendiendo ahora, comenzaron para bajar los precios y mira vos, aumentar la oferta. yo compraba queso, esos crema, en una casa de una fábrica de pasta. Y cuando ya estaba casi por vencer, fui y lo compré y digo, pero está casi por vencer. Yo no, nosotros lo usamos para la pasta esto. Y cuando vence lo usamos para la pasta. Yo dije, mira vos, y era la pasta más rica, nunca más pude ir. Pero seguramente por eso. ¿En dónde es? Y yo tengo la sensación que el margen es más grande de lo que creemos. ¿Por qué? Porque el productor desea que vos lo tires. Y los medicamentos también. Y los medicamentos también, exactamente. Los medicamentos no puede ser así. El 8 de abril de 2018 se acaba todo ese medicamento, un día antes no, y 2 días después sí. Es un margen preventivo. Es un margen preventivo. Sí. Bueno, tenemos eso. O sea, la cuarta teoría de la inflación es que la inflación está relacionada con el nivel de desempleo. ¿Ok? En esto aplicaban teoría keynesiana. Cafiero decía, cuando estaba en los 70, ¿se acuerdan de Cafiero? Ministro de Economía. Era chico. Era chico, digo, Cafiero. Era chico él o nosotros. Los dos, los tres. Cafiero decía, yo tengo una curva de Phillips en el escritorio. ¿Por qué? Porque si yo hago política keynesiana, impulso gasto público, impulso la demanda, impulso lo que sea, yo me voy de acá, me voy hacia acá. ¿Sí? Si aplicáramos ahora política keynesiana, emitiéramos, hiciéramos gasto público anticipado, vamos hacia acá. Pero dicen, yo sé positivamente que si voy para acá, también me voy para acá arriba. El aplicar política keynesiana me lleva también a inflación. El modelo keynesiano no tiene inflación. Y muchos dicen que la curva de Phillips es la teoría de la inflación en el modelo keynesiano. ¿Por qué? Porque el modelo keynesiano busca reducir desempleo. Entonces, Cafiero decía, ¿cuánto me acepta la gente reducir el nivel de desempleo subiendo la inflación? Vos fijate, ahora sube la inflación al 20%, al 25%, al 30%, lo que vos quieras decir,
pero salimos del 23 de desempleo y estamos en el 7, lo que sea. Fuimos de acá para acá, indudablemente. Cuando salimos de la convertibilidad estábamos acá, o acá, más o menos, si lo leyeras. Cuando fuimos creciendo nos fuimos para acá. Entonces los monetaristas aparecen acá, y este planteo lo generaron un premio Nobel. Fíjate las cosas que generaron los que pagan por un premio Nobel. ¿Quién ganó? ¿Quién es el premio? No, entonces aparecen unos monetaristas y dicen el cero de pleno empleo no es este, sino que hay una tasa natural de desempleo. Claro. Tasa natural de desempleo que es, por ejemplo, el 4%. Se decía que el 4%. Por ejemplo, hay un cambio tecnológico, hay algunas calificaciones que dejan de demandarse y pasan a demandarse otras. El de la vieja calificación es desplazado, lo echan, pero sigue buscando trabajo. La tasa de desempleo es, ¿usted buscó trabajo en las últimas semanas? Si dice que sí, ese está en la tasa natural. Natural. ¿Por qué? Porque son la persona que necesita recalificación para ir a la nueva tecnología. También hay trabajadores golondrina, temporarios, lo que vos quieras decir. Entonces está buscando trabajo, pero estoy pasando de Mendoza, de la viña, qué sé yo, a la caña de azúcar en Tucumán. Entonces, en ese lapso, si me preguntan en el medio del ómnibus a mí las cosas, me dicen, sí, estoy buscando trabajo, ¿cómo no voy a buscar trabajo? Pero es tasa natural de desempleo, es estructural, depende de esa cosa. La otra es que porque, qué sé yo, me voy a vivir a otro lado y me volé del metrobús y lo que sea, genera una tasa natural de desempleo. Los que se incorporan también. Los que se incorporan. Exactamente. Vos tenés, Perdón, entonces, en algún momento en la historia de la Argentina hubo una tasa de desempleo sin inflación. Negativa. ¿Cómo? Digamos, una tasa natural de desempleo sin inflación. ¿Hubo alguna vez en la Argentina? No. Esta gente decía, teóricamente la tasa natural de desempleo era el 4%. Nunca decía, la economía norteamericana baja del 4% la inflación. El desempleo. Dice, por algo, ¿sí? Por esto. Porque entonces el 4% pasa a ser pleno empleo. ¿Ok? Pasa a ser pleno empleo. Después podemos ver un poquito más de esta cosa. Entonces dice, la curva de Philip no es esta, sino la curva de Philip es esta. ¿Sí? En algún momento crece. Y es imposible cualquier política keynesiana aplicar acá porque luego genera esa inflación. Versión monetarista de la curva de Phillips. Versión monetarista hoy es que la economía norteamericana, que está en el 7% de desempleo, es porque la tasa natural de desempleo cambió. No estamos en el 4, estamos en el 7 ahora. Y pasar de acá para acá es muy inflacionario, pero imposible. ¿Ok? Entonces tenemos otra teoría de la inflación. Cambió la naturaleza. Cosa que esto me parece para pensar, ojo, no me parece intrascendente. Me parece para pensar. Tiene que ver con los nuevos hábitos laborales. No son los hábitos laborales. Por ejemplo, sí, pero el cambio tecnológico. Sí, exactamente, el cambio tecnológico. Y cuando vos tenés que, como lógica política económica, reducir el déficit fiscal, genera desempleo. Vas a generar desempleo. Entonces dice, en una nueva lógica del gasto público, vos te vas a una tasa natural de desempleo más hacia acá. ¿Sí? Entonces, este es otro factor. La convertibilidad de los 90 se estira, a mi modo de ver, porque fuimos para acá. Desde el 95 hacia adelante, en el 95 empezó una tasa de desempleo del 12, antes teníamos, ¿se acuerdan? Argentina tenía históricamente una tasa de desempleo del 5, 6 era mucho, del 5. Pero no bajaba del 5, o sea, yo digo, no es irrelevante el concepto de tasa natural de desempleo.
Y ellos lo decían, ¿por qué? Porque Cafiero, dicen, si Cafiero no sale lo de la tasa natural de desempleo, cuando esté acá va a aplicar como política keynesiana, más gasto público, más emisión monetaria, más caída de la tasa de interés. Nos va a tratar de mandar para acá, pero lo único que va a hacer es mandarnos para allá arriba. ¿Sí? Visión de esta que yo no la descarto, a mí me parece interesante como visión. Bueno, pero ¿cómo hace el que está a cargo de la política económica cuándo parar con su política? Sí, todas las sociedades son iguales cuando no son iguales. Sí, claro, pero por ejemplo, el nivel de las políticas públicas, sí, de incentivos. Sí, con esta pregunta tuya, algunas no se aplican directamente, tarda un tiempo. Sí. Con la pregunta tuya, para desgracia tuya, se la hizo unos varios años antes Paul Samuelson. Y Paul Samuelson dijo, tiene que haber algún análisis de respuesta a la sociedad. Entonces Samuelson define una curva que así de aceptación social, en inglés se dice trade-off, de esta alternancia entre inflación y costo. Si a mí me reducen el desempleo, voy a aceptar algo de inflación. Pero cuando ya estoy en una inflación del 30, estaciona. Ahí no aceptamos más. Porque el pidiendo para allá es hiperinflación. Exactamente. Entonces dice Samuelson, hay una tasa, o una curva, que yo no me acuerdo cómo lo llama él, pero un concepto muy interesante porque busca explicar esto. ¿Cuál de los dos conflictos es el más fuerte? Claro, sí, hay un momento conflicto de desempleo y el conflicto de inflación. Y hay que ver cómo sí, exactamente. Porque la política de incentivos determinante. Exactamente. Pero le pasa a uno en la vida en varias cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto empiezo a comer yo de asados que me vuelve loco, pero cuánto voy a aumentar el colesterol? Claro. Una cosa así. Yo tengo esa alternativa. Tengo que empezar a regular en algún momento. A pesar de que me guste el asado, yo no como más asado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en esta curva. Entonces, esta curva se conforma desde lo psicológico, no desde lo empírico. Es muy probable que uno tenga una curva de aceptación y otro tenga otra curva de aceptación. Que un empresario de un sector tenga una curva de aceptación y otro de otro. Es difícil conformarse una curva, pero esto se fue pensando en este sentido. Entonces vos tenés, cuarto punto, la curva de Phillips. Vamos a ver, total, la semana que viene seguimos con las otras. 8 menos 10. 8 menos 10. Podemos ir con otra más. Sí. 5. Acá quedamos, el modelo estructuralista, en vez del modelo de las dos derechas. Bueno, después vemos. ¿Cuál de la CEPAL? ¿Cómo se? El modelo estructuralista de la CEPAL. Estructural. ¿Qué dice el modelo estructuralista? El modelo estructuralista, las ideas del estructuralismo llegan a la economía desde Lévi-Strauss, más o menos en los 40 desarrolla Lévi-Strauss, un poquito antes, pero por ahí desarrolla el estructuralismo, y lo toma todo el mundo, desde la pintura, la música, la economía, aparece el estructuralismo. Porque es interesante, en la estructura nuestra están los problemas, si lo pones entre comillas es así. ¿No es cierto? ¿Qué dice el estructuralismo como primera cosa? Los precios y fundamentalmente el salario es inflexible a la baja. O sea, los salarios nominales nunca bajan. Los salarios son inflexibles a la baja. Inflexibles a la baja. ¿Qué significa? Que si yo como autoridad económica busco reducir el salario real, tengo que hacerlo aumentando precios. No puedo hacerlo reduciendo precios. La locura de Europa hoy con el tipo de cambio único es que no tienen otra salida más que bajar salario para reducir de costos. Entonces, la baja del salario es catastrófica. ¿Por qué? Porque uno tomó préstamos a una relación porcentual del viejo salario. Cuando yo tengo una caída de salario, mi porcentaje aumenta. Pero además no solo aumenta mi porcentaje, sino
que lo entendemos todos en la vida cotidiana. Nuestra capacidad de ahorro es la cremita de arriba. Cuando a mí me bajan de allá, me sacaron la capacidad de ahorro, o sea, me sacaron la capacidad de pagar la casa. No, fue lo que hizo De la Rúa con el 13% que sacó. Exactamente. El esquema de la Rúa es exactamente la misma lógica. Entonces dicen, los salarios son inflexibles. Mira, tan inflexibles son que cuando, después de la caída del 13 de la Rúa, lo tuvieron que devolver, porque hasta era inconstitucional la caída, ¿no es cierto? La Corte definió que se devolviera el costo. O sea, el primer elemento que dicen los estructuralistas es los precios son inflexibles a la caída, preponderantemente inflexibles a la caída. Y uno diría, mucha razón tienen en algunos casos. Segundo elemento de los estructuralistas. Dice, la estructura productiva es heterogénea. Dice, habla de heterogeneidad. ¿Va con H heterogeneidad? Sí, está bien escrito. Sí. Heterogeneidad, o sea, ¿saben lo que significa heterogeneidad? ¿Saben cómo se escribe? Heterosexual. También. ¿Qué es la heterogeneidad de la estructura productiva? Es que si uno pensara en una matriz de insumo-producto, se la llama en economía, no está ennegrecido todos los casilleros. O sea, si aumentamos la demanda a todas esas casilleras de la economía, algunas casillas van a responder porque tienen capacidad de producción y otros no van a poder responder. ¿Ok? Es porque hay grises más grises, hay grises menos grises, hay casilleras que no están llenas y otras que están llenas. Entonces, si hay un proceso expansivo, va a haber cambio en los precios relativos entre sectores, porque los sectores que no pueden responder aumentan los precios, mientras que los que pueden responder van a ofrecer más producción, ¿sí? Y como en realidad el incremento de la capacidad instalada tarda tiempo, en el corto plazo el proceso expansivo es este que estaba acá, ¿sí? Expansivo porque hay más demanda. Los estructuralistas dicen, esto va a haber incremento de precios por esta razón. La estructura productiva no responde en todas sus casilleras de la misma manera. Tercer factor. El que no puede responder incrementa el precio. El que no puede responder incrementa el precio, exactamente. Entonces vos en la canasta del costo de vida o precio mayorista tenés incremento de precio. Dispares, de nuevo, como decíamos al principio, no es homogéneo, es... Eso también puede ser por incremento de la demanda, puede ser estacionalidad. ¿Cómo? Puede ser por incremento de la demanda, puede ser estacionalidad. Exactamente, la estacionalidad también, pero la estacionalidad te estaría expresando exactamente que algún casillero de ahí en ese momento no está respondiendo. Es cierto, vos lo veías desde el ingreso, pero en el caso de la leche, es que la vaquita, si estuviera dando la leche de una manera, quizás cuando venga la vaca enchufada en boxes, infinitos boxes, y no tenga problema frío de lo que sea, desaparezca la estacionalidad de los lácteos. Puede ser que eso llegue a ocurrir, pero y hay muchas otras estacionalidades. ¿Se acuerdan? No, la de las fechas, como decíamos antes. Sí, claro, pero ¿se acuerdan del tomate? Antes no había tomate en agosto, ahora, bueno, hay el tomate de Salta y llega, pero antes no comíamos tomate y podría estar 100 pesos el kilo de tomate, pero ahí lo tenés. La heterogeneidad, esa casilla de la estructura productiva no responde en ese momento a esa cosa. Heterogeneidad, o sea, no hay homogeneidad en todo. Después plantean la inflexibilidad de la producción agropecuaria. Si aumentan los ingresos, ¿sí? Inflexibilidad significa que no es capaz de responder. La inflexibilidad de la producción agropecuaria es, por ejemplo, aumentan los ingresos, nosotros demandamos más vaca, más carne. Pero para que haya más carne tenemos que esperar 2 años hasta que las vaquitas
ni con películas las podemos hacer. Todo. Es inflexible. Si hay incremento en los ingresos y ya se sembró el trigo, no se sembró más, no hay más trigo que lo sembrado. Es inflexible, al menos en el corto o en el mediano plazo, la producción agropecuaria. ¿Sí? La determinación del hecho material natural, ¿no? Sí. Viene, por eso el concepto de estructuralismo. Es como si estuviera en la raíz de las cosas, en la lógica de respuesta de las cosas. Son estas las razones. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Podemos ver una más y nos vamos porque en casa se me enfría la sopa. El otro concepto, que creo que me da tiempo para explicarlo, es la famosa teoría monetarista de la inflación. La concepción que hay sobre inflación es que la inflación es monetaria. ¿Sí? Caballo. Todos. Si yo les digo ahora lo que el gobierno tiene que hacer es duplicar la oferta monetaria, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué generaría? Inflación. Estamos todos convencidos de esa lógica. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan mismo de la teoría clásica acá? Sí, lo que pasa es que vemos muchas cosas. Ven muchas otras cosas. Muchísimas otras cosas. Aquí, afuera. En todos lados. Y nos bombardean por los medios. Nos bombardean por los medios. Está bien, yo no los voy a cuestionar porque no lo vieron. Pero el esquema básico es la teoría cuantitativa del dinero, que era MB es igual a P por T. ¿Vimos esto? No lo vimos acá. Sí, que lo vimos. Sí. ¿Tenés en la página 7 de tu cuaderno? Está. No lo busques, 7. Perdón. Teoría cuantitativa del dinero. No, si la buscas atrás, sí, está. M es oferta monetaria. B, velocidad de circulación del dinero. O sea, de este lado tenemos la parte monetaria de la economía. Tenemos dinero y el dinero circula. Esa cantidad de dinero y esa forma en que circule, rota, o gira, se mueve ese dinero, conforma la masa monetaria que nos va a permitir darle un precio monetario a los bienes. Y acá tenemos precio y nivel de transacciones. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría clásica? ¿Se acuerdan de la teoría clásica? Vamos a hacerlo en 2 minutos acá. La teoría clásica de los 3 mercados, vamos a ver. El primer mercado es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo dice que tenemos una curva de demanda de fuerza de trabajo y de oferta de fuerza de trabajo, donde acá tenemos salario y acá tenemos cantidad. Salario real, lo que queramos poner ahí. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que si hay desempleo, el salario va a bajar, la gente va a emplearse. Entonces, en algún momento dicen los clásicos, el asalariado no acepta ese salario bajo y no quiere trabajar. El desempleo voluntario. ¿Se acuerdan ese concepto? Desempleo voluntario. Entonces, el mercado de trabajo siempre está en pleno empleo. ¿Sí? El que no quiere trabajar. ¿Está bien? El segundo era el mercado de bienes. Yo tengo precio, cantidad, tengo demanda de los bienes. La oferta de bienes, dicen, en el corto plazo es rígida. ¿Por qué? Porque si se aumenta, para aumentar la oferta yo tengo que instalar una nueva planta. Para aumentar la oferta de autos tengo que instalar una nueva. Mucha inversión. Una inversión. Y la inversión demanda tiempo. Para pasar de acá a acá, demanda tiempo. Entonces, en el corto plazo, pleno empleo en la fuerza de trabajo y capacidad ociosa cero en la estructura productiva. Pleno empleo de los factores, de los 2 factores, trabajo y capital.
Si yo tengo pleno empleo, factor de capital y trabajo, en el corto plazo, ¿cuál es la oferta? ¿Cómo es la oferta de bienes? Constante. No cambia. No puede cambiar, es rígida. ¿Sí? Si yo no tuviera inflación, ¿cómo es la velocidad de circulación del dinero? ¿Cuándo vos te sacás el dinero más rápido del bolsillo? Cuando hay mucha inflación. Cuando hay mucha inflación. Cuando la inflación es alta, uno busca comprar, sacarse el dinero. ¿Por qué? Porque está perdiendo capacidad de compra ese dinero. Entonces, si no hubiera inflación, la velocidad de circulación es constante dependiendo de la cultura, de la lógica de compra, qué sé yo. En diciembre aparecerá la velocidad de circulación del dinero será más alta. Lo que vos decías a principio de mes, la velocidad de circulación del dinero es mayor que el día 20, qué sé yo. Todo eso puede pasar si uno se pone a analizar. Si esto es constante, dice la teoría monetarista, las relaciones de MAP. Masa del dinero en función del precio. Exactamente, aumenta la masa de dinero, aumentan los precios, baja la masa de dinero, caen los precios. La relación directa es de precios, de moneda a precios. La causalidad viene de moneda a precios. Ese sería el 3. Ese sería el 3. Ese sería el 6. Vimos 6 teorías. ¿Qué dicen los monetaristas acá? Y terminamos en esta. Cortar la maquinita. No solo eso. Dicen el cambio de precios relativos. No, espera, el cambio de precios relativos está determinado por la oferta y la demanda. Si aumentamos las demandas de ropa, lo que sea, va a aumentar los precios de la ropa en relación al resto de los bienes. Si la oferta tiene un cambio tecnológico X en cuanto a la fabricación de telas y de camisas, van a bajar los precios de las camisas en relación a los otros. Entonces dice, las relaciones de precios entre los bienes la determina la oferta y la demanda. ¿Está bien? En cambio, el nivel general de precios lo determina la oferta monetaria. Eso es lo que dicen ellos. ¿Okay? Entonces, es válido que el aumento de oferta monetaria provoca incremento de precios, pero en un contexto de pleno empleo de los dos factores. Si no, puede haber readecuación de precios, readecuación de demanda, o de alguna forma, de nuevo, cambio de los precios relativos. Ese es el concepto. Eso es lo que no entendía el Sobraico, no estábamos en el empleo y... Sí, bueno, fíjate, yo creo que si te vas a la historia argentina, el peor ejemplo es el de Roberto Alemann después de Malvinas. El tipo venía así, con las anteojeras del caballo, diciendo que el concepto básico de la inflación es un concepto monetario. Entonces, en un contexto donde en el mundo había inflación alta y tasas de interés altas, y en la Argentina estábamos en ese medio caos post Malvinas, el tipo decide restringir la oferta monetaria a cero. Dice, no hay incremento de oferta monetaria por ningún factor. ¿Qué generó la economía? Un enfriamiento total. Un caos total, un absurdo. O sea, cuando vos metés la ideología, claro, sobre todo estamos perdidos todos en ese plano. Yo creo que fue el momento de mayor estupidez, pero no necesariamente mayor estupidez. Yo creo que lo dije acá. ¿Y qué ganó él? ¿Quién gana acá? Yo creo que lo dije acá. Cuando vos aplicás la teoría cuantitativa, donde el incremento de precios, según tu concepción, es solamente por oferta monetaria, lo planteé acá. Las tasas bancarias son dos. Una es la tasa pasiva, la que paga el banco para recibir depósitos, y la otra la activa, que es la que cobra al tomador de créditos. ¿Okay? En un mundo bancarizado, la tasa pasiva puede ser cero, porque nuestros salarios nos los pagan a través de un banco. Al banco le llegó la plata sin tener que pagar ni aumentar la tasa de interés para traerla. La tiene. Todo el sistema bancario la tiene. Y todo el sistema bancario gira sobre ese concepto, la obligatoriedad de todas las transacciones hacerlas a través de los bancos. Entonces la tasa pasiva, ahí abajo, cero.
2%, no importa nada, lo que nos están pagando. Por una cuenta de ahorro nos están pagando 2%, que es inferior incluso al costo de administración de la cuenta. Pero cuando se restringe la oferta monetaria, cuando se restringe la oferta de un bien, ¿qué cosa pasa? Sube la tasa activa. Sube la tasa activa. Claro, porque no hay plata, necesitas. Y ahí gana entonces el financista en ese sentido. La ganancia bancaria es el spread bancario, el spread de la tasa. Entonces, la aplicación de la teoría cuantitativa es ganancia del señor Escasani. Claro. Llámalo así. ¿Sí? O sea, la teoría en sí no es neutral en la aplicación en el esquema de intereses. ¿Sí? Entonces, obviamente, si aumentamos la tasa pasiva y el spread aumenta, yo tengo posibilidad de pagarle a los comunicadores para que digan esta cosa. ¿Se acuerdan que Cavallo decía, tengo comunicadores alquilados? ¿Se acuerdan de esa frase de Cavallo? Me pareció siempre espectacular, porque yo digo, son realmente alquilados. ¿Sí? Les pago por lo que quiero que digan. Vos podés también comprar o alquilar para que se planteen cosas. O sea, de nuevo, no hay neutralidad en la teoría económica, y menos neutralidad en la política económica. ¿Sí? Bueno, llegamos a las 6, faltan 6 o 7 u 8, que las podemos ver el próximo jueves.